Un saludo cordial para todos. Qué alegría estar con ustedes nuevamente en esta segunda jornada de este segundo día de nuestro segundo simposio internacional Cátedra Minuto de Dios, experiencias e impacto de los cursos misionales en la educación superior. Y justamente esta temática general que hemos venido tratando en este espacio, justamente la formación integral en el marco de la misionalidad de Uniminuto, sus didácticas y su metodología, pues nos han venido enriqueciendo en torno a distintas aristas justamente de este mismo tema. Este contenido particular que hoy vamos a desarrollar a primera hora de esta tarde es con una gran invitada, es la doctora Stephanie Lavoe. Ella es vicerrectora general académica del sistema Uniminuto. Nos acompañará a responder pues justamente una pregunta. Aquí tenemos preguntas para cada una de las ponencias y la pregunta que vamos a responder en esta ponencia es ¿por qué y cómo insertar las habilidades integrales en el corazón de la formación y del perfil de nuestros estudiantes? Una propuesta del Learning Lab innovador para Uniminuto en el marco del aprender haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo. Interesante ponencia se vislumbra hoy con la doctora Stephanie. Qué alegría saludarla, doctora. Bienvenida. Muchas gracias y de verdad muchas gracias de todo corazón por invitarme en este segundo simposio internacional. El honor es todo mío. Y va a ser, en fin, uno de los primeros momentos en los cuales podamos compartir y ir co-creando aquí en este simposio ideas para el futuro, el presente y el futuro de nuestra querida institución. Entonces, muchas gracias por invitarme. Prestos estamos ya para escucharte. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nuevamente agradeciéndoles a todos por su invitación. Y quería tratar de, en esta hora que tenemos en conjunto, hacer algo un poco distinto. No hacer una ponencia típica, sino más bien poder compartir con ustedes una idea. Una idea que está basada finalmente en horas y horas de discusión con muchos profesores. Yo soy profesora desde hace más de 25 años en educación superior y uno va creciendo en algunas ideas que después cogen una forma de propuestas para instituciones de educación superior que podrían ayudar a ir tejiendo una calidad, ir tejiendo una innovación en el aprender de nuestros estudiantes. Entonces, quería en este espacio, si ustedes me lo permiten, poder responder la pregunta que aquí puse y que finalmente responde al reto que me pusieron de pensar la formación integral en el marco de la misionalidad de Uniminuto. Y cuando entré a Uniminuto hace ya unos pocos meses, yo me di cuenta que efectivamente había un espacio con ya experiencias adquiridas muy fuerte que podríamos tratar de conjugar y de fortalecer alrededor de un marco de innovación curricular basado en este famoso aprender haciendo, que en fin, eso está muy conocido en el ámbito nacional e internacional. Eso es algo que no hace ninguna diferencia entre instituciones de educación superior. Todas las misiones de las instituciones de educación superior le terminan apostando de una u otra manera al aprender haciendo, pero cuando uno siente, cuando uno vive lo que es la experiencia formativa en Uniminuto, lo que es la misionalidad de Uniminuto en el marco de la organización Minuto de Dios, cuando uno ya escucha a lo que ha sido el pensamiento del padre Rafael García Herreros, uno dice, pero el aprender haciendo nos está quedando corto. Nuestra propuesta de formación integral en el marco de la misionalidad de Uniminuto debería pensarse, a mi juicio, y nuevamente basado en todos los anhelos que he ido construyendo en estos últimos 25 años a través de un marco de aprender viviendo, sintiendo y sirviendo. Entonces, quería proponerles una idea para pensar esta formación integral en el marco de la misionalidad de Uniminuto, en este marco de aprender haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo. Y que termina teniendo una visión de formación en habilidades integrales como parte fundamental de la formación integral de nuestros estudiantes.
Hoy en día y la formación integral en todas las instituciones de educación superior ya la estamos manejando bastante bien a través de estos cursos misionales transversales, a través de la formación artística, de la formación deportiva. Todo eso converge alrededor de nuestra propuesta de formación integral. Pero yo me estaba preguntando si de pronto podríamos añadir ingredientes y es esta idea que yo quisiera desarrollar con ustedes, añadir algunos ingredientes de formación en habilidades integrales, más allá de todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento alrededor de los otros componentes. Por eso, lo que quiero hablar con ustedes es la posibilidad de imaginarnos, de soñarnos un programa, un famoso Learning Lab, mal hablado en inglés y tratando de pasar al español un laboratorio de aprendizaje, pero con una esencia de laboratorio que no es la idea tradicional de laboratorio de pared y techo, ¿de acuerdo? Con equipos, no, laboratorio como un ambiente de exploración para el aprendizaje, es decir, un programa de creación y fortalecimiento de espacios, de ambientes de aprendizaje innovadores que permitan hacer entrar dentro de la noción de formación integral toda una serie de competencias integrales para el siglo XXI. Aquí no se trata en esta idea solamente de crear asignaturas nuevas en las cuales vamos a decir, aquí te voy a formar en la competencia X y aquí te voy a formar en la competencia Y. Es decir, no se trata de un asunto exclusivamente curricular entendido como en términos de cursos, asignaturas con créditos. Al contrario, se trata de una idea que busca transformar profundamente la calidad, el impacto y la pertinencia del aprendizaje, a través nuevamente de este conjunto de un aprender haciendo, sirviendo, viviendo y sintiendo, que propone un marco de innovación pedagógica, que propone un marco de co-creación del conocimiento y de las competencias y habilidades con todos los miembros de nuestra comunidad educativa, que propone retos de la vida real que permitan la adquisición de estas habilidades integrales y reforzar a su vez la formación integral de nuestros estudiantes. Es decir, estos componentes que cual que sea la disciplina, cual que sea el oficio, cual que sea la profesión, cual que sea el nivel de formación, cual que sea la modalidad, uno encuentra profundamente anclado en el perfil de egreso, en el perfil de nuestros egresados cuando salen, pero también en los diferentes momentos de su desarrollo personal y profesional varios años después de su graduación. Y este programa, esta idea que quiero compartir con ustedes, que ya estoy empezando como a esbozar y que busca transformar la calidad del impacto y la pertinencia del aprendizaje, tiene un primer propósito muy pragmático y es cómo nos acercamos a esta generación de estudiantes nuevos que nos están entrando. Esta famosa generación que en la literatura estamos viendo y denominando como generación Y y Z. ¿Qué tiene los estudiantes de esta generación Y y Z de distinto de la generación con la cual yo por lo menos me formé y las generaciones anteriores nos formamos? Pues muchas cosas. Muchas cosas tienen de distinto estos estudiantes y eso nos obliga a repensar de todas formas la forma como hacemos esta formación integral, pero también esta formación disciplinaria, técnica o dura, digamos, o profesional. Esta generación, y ustedes lo han visto y lo saben mejor que yo, cuando leen estudios acerca más sociológicos y antropológicos alrededor de los sueños y de las formas de pensar de esta generación es pasional. Esta generación se mueve y aprende porque el corazón le suena, porque son hipersensibles a algunas problemáticas de orden social, de orden humana, de orden ciudadana, de orden ambiental. Es una generación en la cual el hacer, el vivir, el sentir y el servir es mucho más grande en la pirámide de sus preocupaciones que las generaciones anteriores. Y eso quiere decir que asimilan su paso por las instituciones de educación por un paso en lo cual si queremos despertar un aprendizaje pertinente y sobre todo fuente de felicidad para ellos, nos toca movernos en unos entornos en el cual podamos despertar
y responder a estas ganas de pasión que ellos tienen, a estas ganas de sensibilización frente a los grandes problemas locales, como nos hablaba el padre Harold ayer, por ejemplo, en su ponencia. Y por ende, yo personalmente creo mucho en la creación de estos espacios de aprendizaje innovadores que al interior del aula y por fuera del aula nos permiten responder a esta generación, nos permiten ir fortaleciendo unas competencias, unas habilidades que cual que sea el oficio, nuevamente, o la disciplina del joven y de nuestros estudiantes, puedan usarlos para su desarrollo personal y laboral. Nos toca crear innovaciones curriculares y pedagógicas realmente al servicio de esta formación integral, en esta idea entendidas como fortalecimiento de competencias integrales, que son las que conjugan habilidades duras con las muy mal denominadas habilidades blandas y habilidades socioemocionales de nuestros estudiantes. Y esto no solamente nos permite acercarnos a esta generación Y y Z, como les decía anteriormente, sino que muchos estudios, aquí les traigo 3 de ellos, pero pues hay muchísimo más estudios en todos los continentes, en todos los países que han aparecido, en el cual demuestran que al acercarse a este corazón de la formación integral de nuestros estudiantes, a poder desarrollar con ellos nuevos marcos y ambientes de aprendizaje para potenciar sus competencias integrales, es decir, nuevamente la conjugación de lo profesional con lo blando, con lo socioemocional, con lo social, ahí quiero enfatizar la palabra social dentro de socioemocional. Entonces, estamos realmente también mejorando la competitividad laboral de nuestros egresados y estamos mejorando el progreso social de nuestras comunidades y territorios. Tanto el World Economic Forum como QS, como la OCDE, han enfatizado mucho sobre el hecho de que las instituciones de educación superior tienen que ser actores claves en sus misiones, en sus componentes de formación integral, tienen que ser actores claves para tratar de reducir las brechas que puede haber en las competencias de los egresados entre el momento en el cual estudian y el momento en el cual trabajan. Y que esto va a ser sinónimo de progreso social y que hay un poder muy importante de las habilidades sociales y de las habilidades emocionales, nuevamente mal denominadas blandas, un poder muy especial que estas habilidades tienen en el perfil de los egresados y que no debemos dejar como instituciones de educación superior estas competencias ni considerarlas que son natas a los estudiantes y que en consecuencia no se pueden enseñar, ni considerar que es el rol de las empresas, de las comunidades o en todo caso del entorno laboral o de emprendimiento en el cual se va a desenvolver el estudiante de podérselas inculcar. Tenemos realmente un rol como institución de educación superior muy fuerte para empoderarnos de la formación integral en este sentido de nuestros estudiantes. Entonces, esta idea de aprender haciendo, viviendo, sintiendo, sirviendo, como lo hemos visto ahora, pretende acercarnos más a esta generación C, Y y Z, tiene como propósito también contribuir al progreso social, contribuir a la competitividad laboral de nuestros egresados, sin duda alguna, pero también tiene otros propósitos, tiene también otros beneficios. ¿Como cuáles? Aquí les puse unos 2 o 3 en pantalla. Primero y ante todo, reducir una parte de la deserción crónica que tenemos en las instituciones de educación superior, que es esta deserción que se debe a temas vocacionales, que se debe a temas en los cuales los estudiantes no necesariamente por motivos ni de rendimiento académico ni de necesidad financiera están desertando la educación superior. Tenemos en todas las instituciones de educación superior un conjunto importante de estudiantes que ya no siguen con sus estudios porque no se encuentran en las metodologías, no se encuentran en las didácticas, no se encuentran en las pedagogías, no se encuentran en el uso del conocimiento que estamos
transmitiendo o co-construyendo con ellos en lo que van a poder hacer de su vida de ahí en adelante. Hay una especie de desconexión que es objeto de esta deserción. Esta idea de construir un marco de formación integral o fortalecer un marco de formación integral a través de habilidades integrales alrededor de esta noción de aprender haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo, propio nuevamente y anclado en la misionalidad de nuestra institución, permite o debería permitir empezar a reducir esta deserción de corte vocacional. Pero también, si uno mira que sea el cono del aprendizaje de Dale, que uno puede o no estar de acuerdo con él, no voy a entrar en estas consideraciones que entiendo y comparto plenamente, o cuando miramos la famosa taxonomía de Bloom, uno se da cuenta que además un programa, una idea, un ambiente de aprendizaje que tenga esta vocación, permite también, sin duda alguna, ir mejorando la capacidad del estudiante en recordar todo lo que se le ha enseñado en su paso por la educación superior. Ustedes saben muy bien que en general, cuando estamos estableciendo pedagogías o didácticas que son puramente de transmisión, en el cual uno habla y el otro escucha, que son íntimamente pasivas y que no involucran o no comprometen al estudiante en su proceso de una u otra forma, de forma activa, pues el estudiante termina a las pocas semanas recordando escasamente el 10% de lo que uno le ha dicho. Y esto forma parte también de la frustración tan grande que todos los maestros podemos tener en nuestra tarea de enseñanza-aprendizaje. Pero si empezamos a involucrar didácticas en los cuales los estudiantes no solamente escuchan lo que uno le dice o lee unas fuentes X o Y, sino que empiezan a formular proyectos, a servir una comunidad en concreto, a poder desarrollar ideas que tienen en mente a través de creatividad y innovación, que puedan valorar, evaluar, ser crítico frente a los mismos proyectos, es decir, ser co-constructivo. En este sentido, aumentamos la capacidad de recordar todo lo que la educación superior le ha dado, pero también aumentamos las capacidades intelectuales, las capacidades de pensamiento, las capacidades de aplicación que todos nuestros estudiantes tienen y que como egresados son evidentemente parte de su éxito. Es decir, que hasta ahora esta idea de ingresar dentro de la formación integral de nuestros estudiantes, actividades, ambientes, servicios para el aprender haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo de manera curricular como extracurricular, nos permite acercarnos a esta nueva generación, nos permite hacerlos más competitivos laboralmente, nos permite mejorar el progreso social en todas las dimensiones territoriales, pero nos permite también reducir esta deserción vocacional, mejorar el proceso de aprendizaje en tanto recordación de lo que hemos co-construido en términos de conocimiento, como en tanto a capacidades cognitivas, intelectuales y de aplicación, que es lo que, en fin, nuevamente, cual que sea nuestra disciplina, buscamos como profesores. Nuevamente, entonces, no se trata de un programa basado asignaturista, no se trata de resolver esta idea, porque evidentemente muchos de ustedes me están diciendo, deben estar diciendo ahí, no, muy bonito y todo, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo aterrizamos un aprender haciendo, viviendo, sintiendo, sirviendo finalmente en la vida misma de nuestros programas y de nuestras instituciones y en la vida misma de nuestra comunidad educativa, estudiante, egresado, profesores? Pues ahí la idea, y yo creo que todos los profesores aquí presentes, pero también los estudiantes podrían dar su sentir al respecto de esto, pero por lo menos mi experiencia me lleva a decir que no todo se puede resolver a través de asignaturas, de plan de estudio, de créditos. Los ambientes de aprendizaje tienen que ser mucho más integrales a su vez y ir mezclando espacios que se convierten en asignaturas o al interior de asignaturas existentes, pero también otros tipos de espacios en los cuales podemos conectarnos con nuestros estudiantes y ir formándolos en estas competencias integrales para el siglo XXI. Por ende, no es un programa, no es una idea,
asignaturista. Al contrario, es una idea que busca insertar el concepto de laboratorio, es decir, experimental, en el proyecto educativo institucional como un instrumento, uno de los muchos, pero uno de ellos, instrumentos de desarrollo de habilidades integrales para el siglo XXI. Y esta transformación digital que hemos sentido y que se ha acelerado tremendamente, evidentemente, en la coyuntura actual, definitivamente, a mi juicio, nos obliga a ubicar la experiencia, la noción, el concepto y la vivencia de experiencia en el centro del aprendizaje de nuestros estudiantes y, en consecuencia, también en esta visión de la formación integral. Que tenemos como institución de educación superior. Es decir, que es una idea, es un programa que busca, a través de la convergencia de espacios de aprendizaje existentes y de espacios de aprendizaje nuevos, espacios en términos de laboratorios, es decir, en términos experimentales, innovar en los currículos, innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de una visión de aprendizaje haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo de los estudiantes para lograr desarrollar, para lograr afianzar sus competencias, tanto técnicas, digitales, como socioemocionales y blandas, a través de la introducción de unas apuestas de aprendizaje, bien sea a través de retos reales, de aprendizaje, entonces, por experiencia real, de aprendizaje por simulación o de aprendizaje por inspiración, es decir, nítidamente un enfoque experimental en entornos que son reales o controlables por nosotros, es decir, simulados, gamificados o digitales, como lo queramos hacer. Ahí es un programa que busca combinar muchas didácticas distintas a través de un enfoque experiencial, experimental e inspiracional que despierta realmente unas nuevas habilidades entre los estudiantes. Entonces, ¿de dónde nace esta idea? Yo les había hablado desde un punto de vista muy personal que nace de ser maestra desde hace más de 25 años, pero pues nace evidentemente de muchas otras fuentes. Esta propuesta de Learning Lab, basado en este aprender haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo, pues nace de un largo diálogo con estudiantes universitarios, con empleadores, con profesores, pero también de la experiencia de otros países y de otros estudios, de la gran literatura que hay sobre, en particular, el futuro del trabajo, que muestran, sin duda alguna, todos estos diálogos y estas fuentes, estos estudios muestran una necesidad inmediata para las universidades de cerrar muchas brechas, pero aquí voy a mencionar cuatro brechas con espacios de aprendizaje innovadores que impacten positivamente el perfil de los egresados. Primero y ante todo, todos los miembros de la comunidad educativa y todos los estudios muestran una primera brecha en las instituciones de educación superior, que es un divorcio entre lo teórico y lo práctico. No hemos encontrado todavía las formas óptimas para reconciliar lo teórico con lo práctico, y nuevamente esta generación Z, Y y Z es una generación práctica que va realmente a la búsqueda de la aplicación concreta. La segunda brecha que quiero enfatizar y que se enfatiza nuevamente a través de todas estas fuentes es la escasez en las instituciones de educación superior de entrenamiento en habilidades digitales, blandas, socioemocionales, que son más que necesarias a la configuración del mundo laboral en el siglo XXI y en la cuarta revolución industrial. En particular, enfatizando las socioemocionales, realmente, que son las que agregan valor en este momento. Una tercera brecha es se establece y se reconoce una cierta desconexión de las instituciones de educación superior con el sector real para la co-construcción de espacios de formación. Son muy escasos los casos en los cuales las comunidades, las empresas, el sector público, las organizaciones solidarias son co-constructoras de espacios curriculares y extracurriculares con las instituciones de educación superior y impactan antes del grado la formación integral de nuestros estudiantes. Y hay una cuarta brecha, que es una brecha muy atípica, nuevamente, que uno logra vislumbrar
después de muchos estudios a profundidad acerca del porqué y de los motivos de la deserción de los estudiantes, que tiene que ver con lo que les mencionaba de la atención a la deserción atípica. Esta atención a la deserción en lo cual que se establece cuando el estudiante es un buen estudiante, no tiene mayor problema de desempeño académico, su deserción no está asociada a factores económicos o financieros, pero sin embargo se nos van. Es decir, son estudiantes que nos retan realmente a repensar la forma como los podemos comprometer dinámicamente en su proceso formativo porque no se encuentran. Es decir, que hay un sentir generalizado en todas estas fuentes acerca de una ausencia, una escasez de espacio de formación práctica profesional temprana. Y misionalmente lo que tiene Uniminuto tiene un liderazgo en esto muy, muy grande sobre el cual deberíamos seguir construyendo porque es un diferenciador tremendo. En general, las instituciones de educación superior dejan estos espacios prácticos muy al final. Nosotros tenemos estas prácticas en responsabilidad social muy tempranas y esto es misionalmente algo realmente diferenciador en el panorama nacional e internacional. Existe también una idea de escasez de entrenamiento en estas habilidades integrales al enfocar los currículos en habilidades básicas o competencias técnicas o disciplinares, pero hay un reclamo generalizado por hacer entrar en nuestros planes de estudio otros tipos de habilidades. Y evidentemente, nuevamente, un gran reclamo del sector real, público-privado como solidario, por ser co-constructor de perfiles y de planes de estudio con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir, nuevamente para ir ahondando en esta idea, la creación de un ecosistema de aprendizaje renovado, basado en nuevos espacios curriculares y extracurriculares, nuevas dinámicas de enseñanza-aprendizaje por experiencia, por experimentación o simulación, por inspiración? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, primero, y ante todo fomentar competencias de ingreso no solamente sólidas técnicamente, sino sólidas socioemocionalmente hablando. Es decir, verdaderamente integrales e integradoras de competencias, porque no se trata tampoco de hacer que los estudiantes compartimenten sus habilidades técnicas, sus socioemocionales, sus comunicacionales. Se trata realmente de poder transversalizar esta noción dentro de la noción de formación integral. Entonces, se trata realmente de hacer integral las competencias de egreso. Se trata de reducir la deserción. Se trata de implementar currículos con experiencias profesionales tempranas en entornos reales, controlados o realistas, que permitan reconciliar teoría y práctica. Se trata de crear nuevos formatos de evaluación, reconocimiento y valorización. Cuando uno pasa esta idea a la práctica, uno se da cuenta que ya ahí sí la evaluación memorística con cortes pues no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es valorizar la experiencia y la experimentación del estudiante, valorizar la prueba y error, valorizar el fracaso incluso como un elemento de evaluación, y eso pide nuevas actividades evaluativas, nuevas rúbricas, nuevos formatos de compromiso con los estudiantes, y nuevas formas de reconocimiento también muy antes del cartón de graduación, es decir, microcredenciales, todo lo que tiene que ver con las insignias digitales que permiten muchos años antes de graduarse al estudiante tener estos reconocimientos a una experiencia temprana. Y evidentemente quiere decir asociar al sector real en la construcción de estos nuevos espacios. Entonces, ahí la mayoría de ustedes se deben estar preguntando, bueno, pero cuando hablamos de habilidades integrales, ahí hay un mundo. Según el autor que uno termina leyendo, ahí hay una lista como de 10, 20, 30, 100 habilidades que caben dentro de esta noción de habilidad integral o de habilidades para la formación integral de los estudiantes. Por ejemplo, aquí les puse en pantalla un pedacito de uno de los últimos informes de QS sobre estas brechas en las habilidades globales de los estudiantes y los graduados. Y, por ejemplo, aquí estaban hablando de enfatizar las habilidades de resolución de problemas, las habilidades de trabajo en equipo, las habilidades de comunicación. Pero realmente, dependiendo de la fuente, puede haber, y de los estudios, puede haber una priorización distinta y una cantidad muy diversa de habilidad. Lo que sí uno puede mirar cuando cruza toda
estas fuentes es que hay unas 6 habilidades que siempre están en el top 10 de las habilidades integrales que el sector real nuevamente, que los empleadores, que los egresados ya con muchos años de egreso están pidiendo a gritos en los cuales podemos formar nosotros como institución de educación superior a nuestros estudiantes. Hay estas 6 realmente que sobresalen. ¿Cuáles son estas 6? Las competencias digitales e informacionales, las competencias de resolución de problemas complejos, las competencias de trabajo en equipo en entornos inter y multiculturales, las competencias de comunicación oral, pero también escrita efectiva, las competencias de flexibilidad, adaptabilidad y resiliencia, y finalmente estas habilidades de interconexión personal y de empatía sociocultural. Son estas habilidades que todos los empleadores encuentran como en el corazón de lo técnico, de lo blando y de lo personal, y que quieren realmente una contribución más fuerte de las instituciones de educación superior. Entonces, ahí se pueden preguntar también, bueno, pero estas 6, ¿por qué estas 6 y por qué potenciar entonces en espacios de aprendizaje renovados estas habilidades integrales en nuestros estudiantes? ¿Por qué estas 6? Pues ahí nuevamente hay muchas fuentes que nos permiten responder a esta pregunta, pero ya en resumidas cuentas, sin duda alguna, todos los informes predictivos del mundo laboral están mostrando que a 2030 las 2/3 partes de las ocupaciones y de los trabajos de las personas van a estar volcados a habilidades blandas, al uso intensivo de las habilidades blandas, que eso además va a reconocerse en una mayor empleabilidad, en una mayor competitividad salarial y una mayor movilidad laboral de las personas. El hecho de tener o no tener estas habilidades integrales dentro ya de sus competencias en el mundo laboral hace y marca una diferencia tremenda en términos de movilidad, de competitividad laboral y salarial. Segundo motivo por el cual se enfocan todas las fuentes y todos los estudios alrededor de estas 6 habilidades integrales es porque muchos estudios demostraron que desarrollar competencias en estas 6 habilidades integrales muestra una correlación inmediata con el despertar y el desarrollar de habilidades duras disciplinares. Es decir, que pareciera que cuando uno se enfoca exclusivamente, según estos estudios, y aquí les puse solamente uno un pedacito de uno, pareciera que al enfocarse nuestros currículos y nuestros programas exclusivamente en habilidades duras disciplinares, no logramos despertar habilidades integrales y formación integral. Pero si insertamos con mucho más fuerza, de manera transversal, curricular y extracurricularmente, espacios de formación en habilidades blandas, mal denominadas, sí logramos aumentar y maximizar el rendimiento académico en habilidades duras y disciplinares. Y eso es absolutamente interesante cuando uno busca ser cada vez más pertinente en el aprendizaje. Y aquí, tercer motivo, yo solamente les traigo lo que ha sido el último, uno de los últimos informes a nivel mundial de una encuesta que se hace a los empleadores más grandes en el mundo y por continente. Y ahí ustedes pueden ver por continente, desde Europa Occidental hasta África y Oriente Medio, ahí les recomiendo la columna de América Latina. Ustedes ven 2 líneas que se mezclan, la de azul clarito y la de azul oscuro. La de azul clarito es la importancia que los empleadores dan a la lista de habilidades integrales que ellos mismos frasean como las más importantes. Es decir, es la tasa de importancia de la habilidad para ellos en la atractividad del talento para sus empresas.
Y en azul oscuro es frente a esta importancia, qué tan satisfechos son estos empleadores del talento humano que reciben en el momento de contribuir al desarrollo nuevamente de su empresa, entendido con o sin ánimo de lucro, sin ningún problema. Ahí hay una gran diversidad. Y ustedes pueden ver que la adaptabilidad, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación, la empatía interpersonal son las más importantes para ellos, y cuando uno compara América Latina con el resto de los continentes, uno se da cuenta que es en estas 5 y en todas las otras, ahí donde los empleadores tienen el grado de satisfacción más bajo frente a otros entornos geopolíticos, en el cual no encuentran un grado de satisfacción mayor frente a la adquisición de estas competencias por parte de los graduados universitarios, y esto es algo que nos tiene que llamar la atención. ¿Qué implicación tiene entonces este marco de aprender haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo? Implica, si queremos que al 2025, que es nuestro plan de desarrollo, nuestros estudiantes puedan empezar a tener este marco, puedan realmente tener habilidades integrales más ancladas dentro de su perfil de egreso. Eso implica 5 cosas. Primero, implica desarrollar una visión estratégica de aprendizaje experiencial. Desde el proyecto educativo institucional, evidentemente, nos toca hacer estas apuestas al lado de todas las otras apuestas que en este momento están caminando, y nos toca también aceptar que en muchos espacios ya las tenemos y tenemos que fortalecerlas y darles aún más de apoyo que en este momento puedan tener. Nos toca aceptar también multiplicar escenarios de actuación profesional anticipada para nuestros estudiantes. Eso quiere decir, y siempre yo les decía a mis estudiantes, miren, yo ahí en esta clase o en este espacio de aprendizaje no vamos a ser profesor-estudiantes. Ustedes van a ser coequiperos, es decir, que los voy a considerar como ingeniero en formación, pero ingeniero, como médico en formación, pero médico, como trabajador social en formación, pero trabajador social, como psicólogo en formación, pero psicólogo. Eso quiere decir que tenemos que aceptar que nuestros estudiantes son profesionales antes de su mismo grado, y este empoderamiento es el que permite despertar estas experiencias de aprendizaje también, que son muy motivantes. Se trata también de trasladar aún más de lo que estamos haciendo, parte del aprendizaje a escenarios extramurales, evidentemente con condiciones de seguridad que sabemos que son muy heterogéneas, pero también encontrar innovaciones para replicar en entornos virtuales y a distancia estos escenarios que encontrarían nuestros estudiantes en la vida real una vez egresado. Se trata también unas implicaciones como implicación de promover y valorizar una verdadera interprofesionalidad, porque esta formación integral en términos de habilidades integrales funcionan aún más cuando en el mismo espacio de aprendizaje uno tiene muchas profesiones aquí metida y no segmentada disciplinariamente hablando. Y se trata, como les decía, también de una implicación en términos de transformación de las relaciones entre estudiantes y profesores, sin duda alguna. Y ahí, al lado de estas implicaciones, hay unos habilitadores también muy importantes. Hay que flexibilizar los currículos, hibridarlos muchísimo más, poder hacer de cadenas de formación el corazón de la experiencia, homologar saberes también, homologar experiencias, poder ser más flexibles en el calendario académico. Se trata de valorizar a su máxima expresión una comunidad de profesores y de funcionarios realmente inspiradores en esto. De diseñar nuevos espacios y recursos educativos adaptados a cada región, adaptados a cada reto que uno pone al estudiante. Se trata de promover nuevos formatos de vinculación del entorno y de los aliados dentro de estas metodologías y didácticas. No hay nada mejor que, por ejemplo, un proyecto de aprendizaje basado en reto, cuando el reto lo pone la misma comunidad y no lo inventábamos nosotros mismos. Se trata también de habilitar un sistema de aseguramiento de la calidad, de un sistema de evaluación
y de reconocimiento distinto. Como les decía, no se trata de hacer esperar al estudiante 5 años hasta su grado, sino de valorizar microcredenciales muy anticipadas, insignias digitales de varios niveles, en cual el estudiante puede sentir concretamente y con evidencias que él tiene, está aumentando su experiencia. Entonces, en este marco, hay que hacer muchas apuestas y esta idea se basa en muchas apuestas. Apuestas de enfoque experiencial, experimental e inspiracional. Estas apuestas es que realmente pensamos anticipar beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Una actuación nuevamente profesional temprana en entornos controlados y realistas como vector de reducción de deserción atípica, la transformación del rol del profesor dentro y fuera del aula, un profesor que va a tener habilidades de acompañamiento, de guía, de mentoría, de coach, que realmente va a seguir transformando la vida y el aprendizaje de los estudiantes. También esta es una apuesta y un beneficio de co-creación de espacios con aliados del sector real, solidario, privado como público, y eso va a enriquecer tremendamente nuestros programas, nuestros planes de estudio. Hay unas apuestas también de valorización de competencias integrales a través de la entrega de insignias digitales, estas insignias que además se promueven a través de redes sociales laborales y que son muy apetecidas ahora en el mercado laboral. Y obviamente tiene un potencial estos enfoques experiencial, experimental e inspiracional muy grande para irradiar el aprendizaje continuo de otras comunidades internas o externas, no solamente nuestros estudiantes, sino miles de otras comunidades que se podrían beneficiar de este tipo de iniciativas. Entonces ahora viene el qué podemos hacer, ya que más o menos podemos tener claro de cuál sería la idea de hacer entrar unos enfoques, aprender haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo dentro de nuestras apuestas, de nuestro proyecto educativo, de nuestra formación integral. Uno viene a preguntarse, bueno, ¿qué componentes podría dar vida a este programa? Y es ahí donde hay que soñar en grande. Yo estoy segura que ahí muchos podrían decir, uy, yo ahí sí, ya lo estoy haciendo esto y esto encaja, o podríamos estar haciendo uno u otra cosa. Yo aquí les voy a hablar de algunas cosas que he visto funcionar y que incluso algunas de ellas se me ha dado el privilegio de acompañar grandes cohortes de estudiantes en esto y que vi funcionar muy bien y con un potencial de transformación de vida y de perfil de los estudiantes muy fuerte, pero esto no es una lista cerrada, ni mucho menos, todo lo contrario. Esto es realmente una lista abierta a la creación y a la co-creación y a que cada uno pueda ahí poner un elemento curricular o extracurricular que quisiese. Cuando hablamos de aprender haciendo, sirviendo, viviendo y sintiendo, uno habla de tres cosas. Uno habla de aprendizaje por experiencia, uno habla de cuando se trata del aprender haciendo y sirviendo, es decir, la experiencia real con problemas reales, con una inserción real del estudiante en problemáticas societales importantes. Uno habla también de aprendizaje por experimentación o por simulación, cuando simulamos de la manera más realística posible un problema que el estudiante tendrá que resolver, o uno habla de unos escenarios de aprendizaje por inspiración, en el cual uno aprende no porque ha hecho, uno aprende no porque ha servido una comunidad, uno aprende no porque lo ha vivido, por simulado que sea, sino uno aprende porque sintió, porque habló con alguien o algo le ha transmitido una inspiración que le tocó el corazón. Y que en esto ha sido un momento definitivo de antes y después para la vida de un estudiante. Realmente son tres detonantes del aprendizaje y de la transformación de vida en la formación integral de nuestros estudiantes. Aprender por experiencia, haciendo, sirviendo. Aprender por experimentación y simulación, aprender viviendo. Y aprender por inspiración, es decir, aprender sintiendo. Cuando hablamos de aprendizaje por experiencia, que es lo más común en términos de aprender haciendo,
muy poco común en términos de aprender sirviendo con nuestro propio sello. Estamos hablando realmente de desarrollar escenarios de aplicación extramural, de aprendizajes por retos, retos de la vida real, en lo cual podemos desarrollar muchos tipos de habilidades digitales y no digitales aplicadas en escenario de actuación profesional temprana, en equipos interprofesionales, resolviendo retos creados por el sector real, creados por nosotros también, y que hacen inmersión en instituciones y comunidades regionales para solucionar sus problemas. Es decir, que es un programa que permite situar a los estudiantes en distintos escenarios organizacionales, comunitarios, territoriales, en el cual desarrolla una experiencia de aprendizaje en contexto que lleva a problematizar su quehacer profesional y su rol de ciudadano de manera empática, humana, reflexiva y crítica. ¿Y ahí qué podemos hacer? Pues podemos lanzarnos en hackatones, ideatones, retos societales, empresariales, comunitarios o institucionales. Podemos, por ejemplo, fortalecer los programas de práctica de emprendimiento, de innovación y creación. Podemos, como ya lo estamos haciendo, y es una gran novedad que quiero compartirles, estamos terminando el diseño de un programa de agentes de cambio a través de la asignación de insignias digitales, de un programa de transformador social, agente de cambio, en lo cual esta insignia se denomina realmente agente de transformación social y vamos acompañando a nuestros estudiantes y reconociendo a nuestros estudiantes esta habilidad para transformar la sociedad. Cuando hablamos, pero entre millones de otras posibilidades, cuando hablamos de aprendizaje por experimentación o simulando realidades para que el estudiante aprenda a punta de ensayo y error, entonces, estamos hablando de un componente de aprendizaje simulado, fundamentado en pedagogías de enseñanza muy activa, de innovación abierta también, como el anterior, basado en el desarrollo de prueba y error, así como en el análisis reflexivo de una actividad realizada en un laboratorio de simulación como un entorno controlado e hiperrealista, que permite además la repetición, y eso es muy interesante. Se puede componer de actividades de trabajo práctico, de juegos de roles, para desarrollar habilidades que son tanto técnicas, interprofesionales, como blandas de resolución de problemas complejos, de toma de decisión y gestión de relaciones interpersonales en tiempos de crisis, en equipos interprofesionales e interculturales, con énfasis en el desarrollo de habilidades de comunicación, de adaptación y de resiliencia realmente. Y ahí nuevamente hay un portafolio muy grande de Learning Labs para poder servir estos propósitos. Yo solamente aquí paso 2, como pueden ser la creación de centros de entrenamiento y simulación con gamificación y juegos serios, pero quisiera llamar la atención también sobre unos componentes académicos de competencias académicas nacionales e internacionales. Todos han escuchado de los modelos de Naciones Unidas, por ejemplo, todos han escuchado de competencias de oralidad, por ejemplo, en tipo sociedad de debates, por ejemplo, pero también cada disciplina tiene sus propias competencias nacionales e internacionales en los cuales, sin fin, el estudiante encarna su profesión, se ve como podría ser en 10, 20 años profesionalmente y empieza a defender y a desarrollar unas habilidades integrales casi cuasi reales. Y esta vivencia marca una diferencia tremenda en la vida de nuestros estudiantes. Y finalmente, cuando hablamos de aprendizaje por inspiración o el famoso aprender sintiendo, estamos hablando del componente más desafiante para una institución de educación superior. Realmente es un componente de aprendizaje que busca desconectar los estudiantes perdón, de los escenarios de aprendizaje más tradicionales para reconectarlos con su aprendizaje vía habilidades socioemocionales a través de escenarios muy disruptivos de inspiración que los ponen en contacto con personas vivas y no tan vivas, con situaciones inspiracionales a través de inteligencias artificiales, a través de entornos multimedia, a través del arte, con emociones profundas para dar sentido a su aprendizaje para toda la vida, mucho más allá de su disciplina. Es un componente tecnológicamente, humanamente, estéticamente disruptivo y que permite fomentar una innovación realmente colaborativa con actores internos y externos de primer nivel. Y aquí voy
solamente a mencionarles, si un día tienen la suerte de cruzarse con esta presentación, hagan clic aquí en este vínculo para ver de qué estoy hablando. Esta reflexión yo la hice porque, como ustedes pueden saber, yo soy francesa, parte de mi familia ha sido involucrada en el horror de la Segunda Guerra Mundial y en particular en el horror del Holocausto. No como víctimas, sino como parte de estos pueblos y ciudadanos franceses que trataron de oponerse, digamos, y de ayudar a comunidades víctimas. Estamos en Francia, por ejemplo, ante un desafío tremendamente complejo con estas nuevas generaciones que no tuvieron la suerte de ser, como yo, socializada en el problema genocidiario, por ejemplo, a través de sus abuelos que lo vivieron, que lo sintieron y que lo transmitieron. Y uno siente inspiracionalmente que es parte del tema y uno aprende así. Estas nuevas generaciones que llegan cuando ya no hay generaciones vivas todavía que hayan vivido este tema, nos dice cómo asegurarnos de un proceso de aprendizaje eficiente cuando ya esta transmisión ya no existe en vivo y en directo. ¿Cómo hacer para reconectar estos estudiantes, estos chiquitos y un poquito más grandes, para que la historia no se repita, para que realmente haya un proceso colectivo de transmisión y de co-construcción de conocimiento que permita preservar las generaciones futuras de semejantes actos? Y ahí lo que hicieron fue en Francia todo un proceso en lo cual desde hace un tiempo atrás, a través de grabaciones, a través de fuentes primarias y secundarias, a personas que vivieron esta época, los volvieron a crear con hologramas, los volvieron a hacer hablar como si fueran vivos, si estuvieran vivos, a través de machine learning y de inteligencia artificial. Y ahora los muchachos en muchas salas de clase se sienten frente a un holograma, pero es tan realista que entablan una conversación con un veterano de la Segunda Guerra Mundial que les cuenta cuál ha sido su vivencia, con una persona que sobrevivió a los campos de concentración y el Holocausto, y entablan y les tocan el corazón y logramos un aprendizaje por inspiración. Entonces, esto es algo que creo puede ser algo muy poderoso. Cierro esta idea dejándoles abierto, evidentemente, a cualquier idea que puedan tener en alguna de estas tres categorías y que pueda promover estos aprendizajes haciendo, sintiendo, viviendo y sirviendo. Pero pues cierro con una nota un poquito más pragmática alrededor de, bueno, cuando tenemos la idea, logramos desarrollar la actividad, nos toca pensar en qué tipo de evaluación podemos asociarla. Sin duda alguna, no podemos, y nuevamente regreso sobre algo que les dije, pensar estas actividades con un mismo formato de evaluación, la misma rúbrica memorística. Tenemos que pensar en formatos de evaluación que incluyan autoinformes de los estudiantes, que incluyan observaciones externas, y ahí el rol del profesor es tremendamente alto, que incluya medidas de ejecución y de impacto en la ejecución. Es decir, que podemos tratar, por ejemplo, de utilizar esquemas evaluativas del sistema de mejora de habilidades sociales que existe, que está bastante bien formulado, o habilidades para la empleabilidad y la productividad, que también existen como mecanismos de evaluación y que podríamos hacer entrar en el aula y no, como siempre, una presentación o un quiz o un ensayo que son a veces demasiado típicos para poder probar estas habilidades. Con eso voy a terminar, si me permiten, esta idea, porque es una idea en construcción y en co-construcción, entonces no los quiero aburrir, pero al contrario, quisiera solamente agradecerles por decir, gracias por permitirme soñar con ustedes y poder compartir con ustedes lo que podría ser un escenario en lo cual la formación integral se potencializa en el marco de la misionalidad de Uniminuto. Si una institución puede hacer eso, es esta. Muchas gracias, José Andrés. Vicerrectora, qué alegría escucharla, de verdad ha ido en consonancia justamente con todo lo que han venido compartiendo todos los ponentes. Como el tiempo se nos pasa súper rápido, quiero compartirle algunas preguntas que han hecho quienes están acá presentes. Una profesora de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad,
dice la siguiente o el siguiente planteamiento. Nos plantea 6 habilidades integrales que permitirían potenciar el aprendizaje, algo que presenta un interés particular para el área de formación humana en Uniminuto. Mi pregunta sería, ¿cómo podríamos tener en cuenta esas competencias blandas y socioemocionales para que nuestros estudiantes, sin importar su disciplina o programa académico, evidencien que esto le aporta a su formación integral? Es un poco lo que yo traté de decir muy al final y de aterrizar sobre qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, yo creo que la clave del éxito es no asociar estas habilidades a ninguna asignatura particular, sino a todas. Y que todas puedan compartir espacios en los cuales los estudiantes sienten que hay un antes y un después. Entonces, ahí hay dos posibilidades. O al interior de muchas asignaturas logramos hacer entrar aprendizaje a base de retos, por ejemplo, y esto nos permite ir construyendo de manera transversal y eso es muy interesante. Pero también podríamos desde este componente de formación humana, por ejemplo, liderar la participación de nuestros estudiantes en algún modelo. Por ejemplo, estoy diciendo una bobada, pero como nos toca aterrizar, algún modelo de Naciones Unidas. Ahí detrás de la idea de las Naciones Unidas hay bienes comunes muy importantes en lo cual la humanidad de cada uno tiene que aflojar. Tenemos que encontrar cómo protegemos estos bienes comunes tan importantes como son justicia social, equidad, sensibilidad, protección ambiental, sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera. Y cuando uno inmerge a los estudiantes en modelos de simulación de las Naciones Unidas, ellos pierden la noción de lo que es real o no es real. Y realmente les puedo decir porque he pasado 15 años acompañando estudiantes en modelos de Naciones Unidas. Y es absolutamente impresionante el antes y el después. No parecen ser las mismas personas. Tienen es un ser humano distinto, es un ser humano empático con problemáticas que nunca hubiera podido imaginarse. Es un ser humano que además de ser empático es creativo. Dice, no, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto y voy a negociarlo y lo voy a lograr hasta que todos mis compañeros representantes de otros países me van a seguir. Y encuentran la forma creativa para convencer, para hacer. Entonces, por ejemplo, esto podría ser. O podría ser crear un makerspace, un Fab Lab, en el cual vamos a prototipar, por ejemplo, una innovación social frente a un reto X o Y. Hay múltiples formas en las cuales desde el componente de formación humana podríamos liderar iniciativas que cual que sea la disciplina del estudiante, por grupos los hacemos simular la realidad o responder a problemas reales tan fuertes que es transformativo por esencia. Y todos los que lo han hecho, sé que me van a decir que tengo razón, porque como uno profesor, cuando uno ve el antes y el después, dice, eso es increíble. Increíble, yo no lo lograría en ninguna asignatura. Estos espacios me están despertando muchos otros impactos que es una delicia. Uno dice, uy, y para uno lo transforma también como maestro tremendamente. Entre muchas otras ideas, ¿no? Sí, gracias, doctora. Hay una segunda pregunta. Dice, dentro de estas habilidades integrales podrían estar la innovación y la creatividad desde lo personal y lo colectivo. Totalmente de acuerdo. Sí. De hecho, me mordí la lengua para no incluirlos. Lo que pasa es que si las incluyo todos, me toca incluir como una 100. Entonces dije, no, a priorizar. Pero claro, yo diría que incluso estas son las transversales, la creatividad y la innovación. Nutren las otras y se nutren de las otras. Realmente son súper interdependientes, pero claro, totalmente de acuerdo. Alirio Raigoso, profesor de la FEVIPE también, dice doctora Stephanie, muchas gracias por su reflexión. Comparto dos inquietudes, vamos a ver si da tiempo para las dos. La primera es, al hablar de multiplicar escenario de acción profesional anticipada, surge la inquietud sobre la manera como se consiguen los campos y se articula el trabajo del estudiante, de modo que haya acuerdos claros que permitan articular las exigencias de los programas académicos, las exigencias de los lugares de trabajo y las expectativas de los estudiantes. ¿Cómo asegurar esto? Bueno, voy a contestar entonces esta primera. Si hubiera modelo mágico, se lo daría, pero pues yo creo que depende mucho. Depende mucho y lo único que tenemos que hacer es, evidentemente, tener toda la claridad antes de lanzar los estudiantes ahí.
porque ahí sí no podemos aprender sobre la base de ensayo y error. Ahí una vez el estudiante metido en el campo de práctica, no, esto nos toca tener y pensarlo muy, muy grande. Primero, yo lo que recomiendo es tener un aliado que comparte misionalmente la misma visión y que no ve el aprendiz o el estudiante que está en aprendizaje ahí como una mano de obra barata o como alguien con lo cual pues finalmente lo acepté, pero no lo voy a involucrar en nada de lo que hace mi organización, o como no es graduado, entonces no le voy a dar responsabilidad. No, este aprender haciendo y sirviendo se hace cuando hay distribución y realmente la empresa, la comunidad, la organización, la institución, lo que sea, se toma en serio esto. Entonces, mejor tener un aliado que realmente comparte la visión y la misión de la institución. Y después sí toca la presencia de unos profesores que puedan ser co-constructores, coach del estudiante, porque el estudiante en general la semana 2 o 3 entra en crisis. Claro, porque es que este choque entre el salón de clase y la realidad les hace decir, "Ay, ¿será que eso es lo mío? ¡Ay! ¿Será que tengo los instrumentos para?" ¡Ay! Y unos encuentran en sí mismo las fuerzas suficientes para decir, venga, estoy en formación, yo esponjita, voy a coger todo lo que a mí me dicen y voy a crecer. Y otros necesitan a alguien para poder dar este salto. Entonces, yo solamente, eso nos daría para 3 horas más para hablar, para resolver esta pregunta, pero solamente llamaría la atención sobre 2 cosas. Encontrar el perfecto aliado con lo cual naturalmente se hace el clic en el uso y segundo, poder tener unos profesores más coach que otra cosa. Me voy a atrever a hacer la última porque se ve que el tiempo todavía me lo permite. También es del profesor Alirio. Al hablar de diseñar programas desde la vida real para acortar la brecha entre propuesta educativa y sector externo, me surge la siguiente inquietud. ¿Cómo la universidad está asegurando un análisis actualizado del ciclo de vida de los programas y preparando la nueva propuesta educativa? ¿Cómo entran en este proceso los equipos de las facultades y los programas? Uy, me ha hecho pregunta de oro, realmente. Ese es el gran reto que tenemos todos que asumir. Ahí hay un actor clave para pensar eso, son los comités curriculares. Bien sea a escala de programas, de componentes, bien sea a escala nacional de sistema, estos comités de programas únicos, estos comités de programas ya territorializados, todos ellos, la clave del éxito y lo que estamos ya en discusión con los vicerrectores académicos y los directores académicos de cada sede propendiendo por es un diálogo con ya actores del sector real. Nuevamente, cuando hablo de sector real, no estoy haciendo a referencia solamente al sector empresarial privado, estoy hablando del sector solidario, el sector comunitario, el sector público, ¿de acuerdo? Una multitud de actores, los emprendedores, los egresados, una multitud de actores que tenemos que transformar al interior de los comités curriculares como co-constructores de los currículos, de los planes de estudio. Segundo, no habrá programa nuevo que no haya pasado por discusiones con el sector real para que realmente podamos co-construir currículos. Y eso es algo que poco a poco tenemos que hacer para limitar esta desconexión que es una de las brechas que todos estamos sintiendo. Doctora, tendríamos para un tercer simposio. Uy, yo creo, mucho más allá incluso. Pero muchísimas gracias de verdad por este tiempo que nos ha querido regalar. Estoy seguro que todos los presentes allí estuvieron muy conectados y bueno, las preguntas así lo reflejaron. Gracias una vez más en nombre de toda la cátedra. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias por tenerme. Igualmente. Era la doctora Stephanie Lavaux, vicerrectora académica del Sistema Uniminuto. Ha estado con nosotros en esta tarde, esta primera parte de la tarde, que le vamos a poner un punto y seguido porque ya vamos a regresar en pocos minutos. A las 3:30 de la tarde les invitamos a que verifiquen en su agenda del Teams porque hay un nuevo enlace para este nuevo encuentro que tendremos en tan solo minutos. A las 3:30 los esperamos para seguir en este segundo simposio internacional Experiencias e Impacto de los Cursos Misionales en la Educación Superior. Ya nos encontramos.